En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, ayer escuchábamos en el Evangelio cuando Jesús habla de lo que tiene que padecer, ¿verdad? Ayer hablábamos de cómo Jesús anuncia su pasión y que va a ser entregado a la muerte y que al final resucitará al tercer día, ¿verdad? Al final de su pasión. Y Pedro y los demás discípulos se escandalizan ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene ahora la segunda parte. Lo que no querían oír. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, lo matarán. Y les explica todo lo que van a hacer con él, pero que al tercer día va a resucitar, ¿verdad? Y aquellos dicen: no, ¿cómo es posible que vamos a ver eso? ¿Cómo es posible? No, Señor, no lo permita Dios. Y Jesús le dice que ese no es el pensamiento de Dios, sino de los hombres. Y ahora viene la parte más fuerte todavía que lo que escuchábamos ayer. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Ahí está lo bueno, Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Aquí está la cosa, Y aquí es donde muchos empiezan a dar un paso atrás. Porque todos pensamos: no, hombre, si yo busco al Señor, si yo ando detrás del Señor, ya se me arregló la vida. Mire, no hay enfermedades, no hay problema económico, soy intocable y todo me va a ir bien. No. Si el diablo, cuando tú estabas lejos de Dios, no te tocaba y te iba bien en lo que programabas, era porque el diablo quería tenerte bien donde estaba. Que lo que menos quería el diablo que sintieras era la necesidad de Dios en tu vida, porque te tenía bien. Ahora que has dejado el pecado y que te decides seguir al Señor, es cuando el cristiano le pone trabajo al diablo. Si tú estás en pecado, si yo estoy en pecado, si yo estoy agradando al diablo con mi vida, entonces ¿de qué tiene que preocuparse el diablo? De nada. De nada, no tiene que preocuparse de nada. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a él. Aquí es donde viene la misión del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que está en combate directo contra el pecado. Pero ¿dónde se lleva a cabo el principal combate contra el pecado? En nosotros mismos. Con nuestro propio capricho, con nuestro propio egoísmo, con nuestro propio pecado. Ahí es donde se da el primer combate. Y luego después de ese, por eso a mí me llama mucho la atención cuando
San Pablo, ya presiente, que ha llegado su momento final de su vida, y él dice una frase muy interesante: he combatido bien mi combate. No el combate con los demás, no, he combatido bien mi combate, que significa aquella guerra interior que llevamos nosotros mismos con nuestro propio ego, con nuestros propios caprichos, con mis propias ideologías cerradas muchas veces, y yo me siento y pongo a reflexionar y digo, no, esto que estoy haciendo no es correcto, yo debo cambiar, esto no va con la voluntad de Dios. Y entonces soy yo el que me pongo a reflexionar y a combatirme contra mí mismo. No estoy esperando que otros vengan a decirme, mira, estás equivocado, estás actuando mal. No, yo tengo la capacidad de reconocer. Y entonces es ahí donde yo inicio mi propio proceso de conversión. Cuando yo descubro que no estoy haciendo las cosas como debería hacerlas, que me estoy desviando, que soy un cristiano haragán, cómodo, ¿verdad? Que soy un cristiano no comprometido con el evangelio, que soy una persona que en vez de construir ando destruyendo, que en vez de unir estoy desuniendo. Entonces yo digo, no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios me dice esto y esto y esto y esto. Entonces ahí empieza mi combate, miren. Ahí es donde empieza el combate, cuando yo empiezo a contradecirme a mí mismo y ver que lo que estoy haciendo no va con el evangelio. Ahí se hace el combate. Y esa es la cruz. Pero luego después Jesús habla de perder la vida por el evangelio. Hermanos, el cristiano es aquel que está en contra del pecado. El cristiano es aquel que va a denunciar el pecado. No va a estar de acuerdo con las injusticias, no va a estar de acuerdo con el pecado. Y cuando tú no estás de acuerdo con el pecado, entonces te pones en contra del pecador. Y no hay cosa que le ofenda más al pecador que tú no estés de acuerdo con lo que él está haciendo. Porque en término general, el pecado siempre genera ganancia. Siempre. Y es lucrativo. Por ejemplo, hoy estamos haciendo la novena al Niñito Jesús por los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están en las garras de las drogas? Vaya y dígale a una persona que vende droga, vende alcohol, y dígale, mire, no haga eso porque eso es pecado. No va a amanecer mañana. Porque eso le está generando, ¿qué? Ganancia. Al que tiene una cantina, al que vende drogas, eso le genera una ganancia a él. A él no le importa los jóvenes que van a destruir su vida, las familias que van a destruir. El que tiene la cantina no le importa los matrimonios que están destruyendo, el dinero que se está botando. A él no le importa. A él lo que le importa es la ganancia que le entra, el dinero que le llega de eso. Eso es lo que le importa a él. Imagínese hablando de las grandes empresas, ¿verdad? Y veámoslo desde este punto de vista, la pornografía, ¿verdad? Que ataca tanto a nuestros jóvenes, a los niños, jóvenes y todo eso. Eso es un gran negocio, pero negocio grandísimo. Vaya y dígale a una de estas personas, aquí hace poco en El Salvador, estaba viendo en las noticias que cayó una red red de personas que propagan, ¿verdad? O crean pornografía infantil. Vaya y dígale a esas personas, mire, esto es pecado lo que está haciendo. Lo matan o lo mandan a matar. Porque a ellos no les importa si están destruyendo a niños, no les importa si están destruyendo a jóvenes, no les importa eso. A ellos lo que les importa, ¿qué es? El dinero que va a llegar. Ahí está la cosa, mire. La mayoría de pecados, o todos pensaría yo, generan una ganancia. Y por generar una ganancia, entonces un cristiano se pone en pugna con esas personas. Y desde el momento que usted no se pone en contra con esas personas, significa que usted está de acuerdo. Por ejemplo, tantos lugares, tantas modas indecentes, ¿verdad? Estos juegos de Free Fire, no sé cómo se llaman, que son juegos que enferman a tantos niños, tantos jóvenes.
Ya dijeron los médicos, hay jóvenes que se están enfermando, hay niños que se están enfermando con estos tipos de juegos. Pero a la gran empresa eso no le importa, a los dueños de esos programas no les importa el dinero que les llega. ¿Y saben qué es lo peor? Que son empresas intocables. No las pueden tocar. Ellos siguen produciendo, ellos siguen y generando ganancias para ellos. El obispo de Nicaragua, ¿verdad? Este obispo que ha sido sentenciado por no estar de acuerdo con las injusticias, con la situación de injusticia que se está viviendo en Nicaragua, por denunciar el pecado, ¿cómo ha terminado? Condenado a 26 años de cárcel, solo por no estar de acuerdo con un régimen dictador y opresor de un pueblo. ¿Por qué? Porque allá hay unos que están generando ganancia. Ahí están ganando dinero. Y a ellos lo que no les interesa es que toquen esa cartera. No les importa si la gente está bien, no les importa si la educación está bien, si la salud está bien. No, a ellos no les importa, lo que les importa es el dinero que les va a entrar. Y por eso todo cristiano, todo hombre que pone el evangelio como vida y lo quiere hacer llegar o hacer presente en aquellas realidades donde falta la palabra de Dios, donde falta la luz del evangelio, toda esa persona tiene que estar en constante combate con esa persona. No lo van a recibir con los brazos abiertos. No lo van a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque no van a querer perder la tajadita que se están comiendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué se puso en contra Jesús con las autoridades? ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús fue tan rechazado y encontró tanta pugna? Porque Jesús empezó a desenmascarar su hipocresía, su falsedad, cómo se aprovechaban de la gente, cómo esa mafia se había apoderado incluso del templo, de la casa de Dios, y habían hecho, en vez de que la casa de Dios fuera una casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Y ahí decidieron acabar con él, porque ya no podían contra él. Eso es lo que pasa. Hermanos, cuando tú y yo nos metemos en esas realidades, ahí es donde caemos mal. Cuando tú llegas y le dices a una persona, mira, eso es injusto, eso que estás haciendo no es correcto, estás maltratando a tu esposa, estás maltratando a tus hijos, o estás maltratando a tu esposa, no, porque lo que él se siente bien, teniendo a todos los demás humillados, como esclavos que le sirvan, porque él se está lucrando de eso, está generando ganancia. Entre más sometida tiene a la mujer, entre más sometido tiene al esposo, entre más sometido tiene a los hijos, o más sometido a los papás, esa persona se está lucrando, se está beneficiando, porque así él hace lo que quiere, va y viene, dispone de todo, y lo que quiere él es ver qué saca de eso. Por eso hemos dicho que todo pecado genera una ganancia. Una persona que vive de la usura, aprovechándose de la necesidad de una persona. Por ejemplo, hay gente que no trabaja y solo trabajan de prestamistas. No trabajan y lo único que hacen es estar recibiendo, y yo me asusté un día de estos, porque los usureros no cobran cada mes, sino cada 20 días, ¿verdad? Cada 21 días. ¿Verdad que sí? No es mensual, sino cada 21 días. Entonces, si a usted le prestaron, depende del trato, pero resulta que de repente hay usureros que le ponen el 15 o el 20%, ¿verdad? Entonces, si usted va a pagar al mes y prestó $200 y le pusieron a 20, son $40 que tiene que darle mensualmente a esa persona. Por esa persona solo estar de brazos cruzados y enriqueciéndose, y el otro partiéndose el lomo para ganar esos $40 que tiene que pagar al usurero mensualmente. Y si no, ahí va subiendo, ahí va subiendo, ahí va subiendo. Y así hay gente, hermanos, que tiene años de estar en esa situación. Y eso es una injusticia. Aquel engordando más, a mí se acuerdan una lectura que aparece, no sé, en Cuaresma creo que aparece aquella lectura que dice, ahí están como reses, engordando, ¿se acuerdan? Para el día de la matanza. ¿Se acuerdan de eso? Aquel, ¿verdad? Perverso, aquella persona que solo vive aprovechándose del necesitado, viendo cómo
¿Se acuerdan? Aquel que dice, venden el salvado como trigo, o sea, la cáscara, ¿verdad? Del trigo, la venden como la cáscara la venden como trigo, aprovechándose, ¿verdad? Esperan que pase ya el sábado, dice, para poder vender, abrir sus graneros y venderlo, todo. Las injusticias. Y siempre que usted abra sus labios para denunciar la injusticia, no piense que le van a aplaudir, le van a insultar. O como las injusticias que se viven en sus propias casas también, de sus hijos, de sus papás, de sus hermanos, de sus esposos, cuando no se ponen las cosas al servicio del hogar, de la familia, sino que se va viviendo con una vida egoísta. Denunciar eso, ahí se va a levantar aquel que está cometiendo más injusticia, aquel que se está aprovechando más, va a ser el que más va a gritar para protestar por la injusticia que usted está denunciando. Pero eso es lo que nos manda ser Dios en este mundo, luz, no tiniebla. Y la luz es aquello que pone en evidencia todo aquello que está incorrecto. Y esa es la misión del cristiano. Y no tenemos que tener miedo, pues Jesús hoy dice, el que se avergüence de mí y de mi palabra delante de los demás, yo me avergonzaré delante de mi Padre también. ¿Qué significa? Que ningún cristiano debe callar la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tú lo quieres hacer, hazlo, pero tenlo por sabido que esto es pecado. Esto es pecado porque trae esta y esta y esta y esta consecuencia. Estás dañando, estás destruyendo, estás matando la esperanza, estás matando la alegría de una persona. Por eso es pecado. Como lo hemos dicho en otras veces, ¿verdad? Que decimos, ¿qué es el pecado? Todo aquello que me hace daño a mí y hace daño a los demás. No olvidemos eso, ¿verdad? No olvidemos eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.